Buenas noches, mi nombre es Richard Joya Montealegre Perea y en el día de hoy voy a hablar sobre el Easy Tip número 5 de la clase de inglés con el profesor Germán Mauricio Bermúdez, donde hablaron sobre la Description Action in Progress, describir acciones en progreso, donde se habla con la gramática del presente continuo. Ejemplo, el profe nos puso un ejemplo donde se utiliza el presente continuo, que es I am reading at magazine. Yo estoy leyendo una revista. Y utilizamos el be, que es el ser estar, donde utilizan los verbos presentes en am, is y are. También dice que en español dichas oraciones se forman con el verbo estar, seguido del verbo principal en. No interesa si la frase es negativa. Las formas que se utilizan en el presente continuo es cuando se habla acciones que ocurren en el momento. Por ejemplo, María está lavando los platos en este momento. Otra es en acciones temporales que ocurren en el instante que se habla. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo sobre las hormigas. Otra es actividades planeadas anteriormente que ocurrirán en un futuro cercano. Por ejemplo, jugaré tenis con Sofía a las 7. Eh, Otro ejemplo donde se utiliza el presente continuo es cuando con el always en acciones repetitivas que generan molestias al hablante. Por ejemplo, Mai siempre está rompiendo cosas. Mai siempre deja los platos sucios. Cosas que generan molestia. Eh, Otra es en situaciones que se están cambiando a nuestro alrededor. Por ejemplo, ella está mejorando en matemática y cosas así. Ella está cambiando la llanta de su moto. Todas las oraciones con presente continuo deben llevar el verbo be, que es am, is y are, más el verbo en gerundio. Pero no todos los verbos tienen esa terminación de agregarle el ing, que es el verbo en gerundio. Por ejemplo, si el verbo termina en consonante, se agrega el ing. Por ejemplo, un ejemplo cuando termina en consonante es el read, que es leer, y termina en d, se escribe read. Y agregándole el gerundio sería reading, y que sería leyendo. Otra regla es cuando si el verbo termina en vocal, se suprime y se sustituye por el ing. El greet, que es escribir, la suprimimos, le quitamos la e y le agregamos el ing, que sería escribiendo. La otra regla es cuando termina en vocal, consonante, vocal, consonante. Ahí llegamos y le agregamos la última consonante y le agregamos, o sea, repetimos la última consonante y agregamos el ing. En la tercera regla, el be, ser, estar, no siempre sigue la regla. Por ejemplo, el profesor dio un ejemplo con el be, que es ser, y agregándole el gerundio quedaría en being, que sería siendo. Y cuando los que terminan en y, x o w se escribe normal, sin importar las reglas.
se escribe normal. Por ejemplo, sai termina en Y. Se le agrega el gerundio normalmente, sin cambiar nada. Bueno, y eso sería todo sobre el Easy Tip número 5, que sería describir acciones en progreso. Gracias.